un día muy movido, lo corrimos para hoy y hoy lo tenemos acá. Nos visita como todos los miércoles, hoy jueves, Marcelo Maisonave. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, good morning, Casta, ¿cómo andan todos? Bien, ¿vos desayunaste? Bien, todo bien. Bueno, ahí arañando un café y ahora un mate. Bueno, algo es algo. Mendigando. Sí, mendigando. Estás como la economía, está flaco ese desayuno. Flaquito, pero bueno. Es jueves, ya la semana empieza a acercarse al finde. Se empieza a sentir el olor a fin de semana, a ver qué se puede hacer. Pero queremos saber qué está pasando a nivel internacional, Chelo. Bueno, hoy vamos a tener una especie de especial o de particular respecto de México, dado que este domingo próximo, 2 de junio, estamos apenas a 3 días. 3 días. El domingo. Claro, el día domingo. Apenas a 3 días de la elección presidencial del país mexicano. Así que vamos a tener un intercambio. Bueno, queríamos la verdad hacer una entrevista en vivo, pero son 3 horas menos en México. Y la Claro, verdad que son las nos 5 resultó de la imposible mañana. conseguir a alguien que desde México nos atienda hasta ahora. Por ende vamos a tener un intercambio vía audio con un especialista en política mexicana que nos va a estar acompañando de esta forma. Pero bueno, ese sería el tema principal de hoy. A la vez, bueno, como ustedes ya lo han charlado en la semana, y bueno, lo saben todos, tenemos al presidente en Estados Unidos, en el Silicon Valley. Otra vez en Estados Unidos. Así es, quinto viaje al país del norte en sus meses de gobierno. Bueno, ahí anda Milei ofreciendo las capacidades, las aptitudes de nuestro país para los grandes inversores o grandes empresarios del mundo de las tecnologías, la inteligencia artificial, la informática y bueno, todo lo que se produce y se desarrolla en el Silicon Valley. La verdad que no es una gira tan digamos, criticable, ¿no? Es una gira interesante. Sí, Sería mucho más digna que las anteriores, sin lugar a dudas. La verdad que sí, por lo menos no va a recibir premios Una medalla fantasma. claro, de alguna secta o de algún grupo fanático, sino que por lo menos se va a reunir con gente interesante, gente potente. Lo que sí podría mejorarse, bueno, sería lindo que vaya acompañado con científicos del CONICET, con representantes de las universidades públicas, de las empresas argentinas, del sector agroindustrial, ¿por qué no? Cómo incorporar tecnología artificial en nuestro propio desarrollo, eso sería interesante, pero bueno, seguramente... Y que traiga algo concreto, no una Sí, foto. Claro, bueno, que traiga algo concreto, seguro va a traer algo concreto, el tema es ¿cuál es la cuestión concreta? Porque una cosa es incorporar tecnología, incorporar conocimiento, en definitiva, que por ahí no tenemos hoy en nuestro país, capacidades, para generar mayor valor agregado, para dar saltos de calidad en nuestros propios procesos industriales, sociales, culturales. Y otra cuestión es simplemente que vean a nuestro país como una tierra de oportunidades para inversiones extensivas en materia de, por ejemplo, bienes naturales, o como se está buscando en todo este sector de la informática, zonas de grandes extensiones de tierra, zonas frías, como tenemos nosotros en gran parte del país, pero particularmente en la Patagonia, para poner, por ejemplo, los grandes equipos, data center, como se le dice, o procesadores, o para minería de criptomonedas, por ejemplo, que en nuestras tierras de la Patagonia son especiales, son probablemente de las mejores del mundo, porque ofrecen justamente esto, ¿no? Tierra barata, en grandes extensiones, con climas fríos gran parte del año, y que permiten justamente un mejor aprovechamiento de estas tecnologías, con el gas y el petróleo muy cerquita a mano. Bueno, son las distintas formas de insertarse en el mundo. Cuando se discute esta famosa idea, ¿no? Estamos aislados o estamos integrados al mundo. Bueno, uno siempre está integrado al mundo. En esta era 2024 el aislamiento total no existe más. Lo que sí, hay que ver cómo se inserta uno en el mundo. Bien, esa es la gran discusión de la política exterior, que es un poco lo que venimos trabajando desde que empezamos esta columna. Así que bueno, bien por Milei, pero bueno, nos gustaría tener una situación distinta en ese sentido. Bueno, a su vez, también hay algunas novedades en lo que es la guerra que lleva adelante Israel, o bueno, la masacre que lleva adelante Israel en territorio palestino, en la Franja de Gaza, particularmente en Rafah, esa ciudad del sur que decíamos que estaba por atacar Israel. Bueno, ya lo ha hecho, lamentablemente, con decenas de fallecidos en campos de refugiados. Bueno, siempre Israel tiene alguna excusa para violar las normas del derecho internacional. Lo dice el propio secretario de Naciones Unidas, Guterres, que no hay zona segura en Gaza, ni siquiera los campos de refugiados, las escuelas, no hay nada seguro. Y ahí anda incluso la Unión Europea tomando distancia cada vez más de Israel. Por ejemplo, ¿saben quién se pronunció a favor de la creación del Estado palestino? Si se quiere una novedad.
el famoso Zelensky, el presidente ucraniano, tuvo una reunión el día de ayer con Pedro Sánchez en España, donde, bueno, se dan estos cruces, ¿no? Pedro Sánchez ofreciendo ayuda militar y económica a Ucrania para la resistencia ucraniana del ataque ruso, y, bueno, a su vez Zelensky promoviendo la creación de un Estado palestino y tomando distancia de Israel. El año pasado Zelensky se había pronunciado en línea directa con Netanyahu, el premier israelí. Bueno, ahora toma distancia, la Unión Europea va cambiando un poco su postura, así que, bueno, se dan estas situaciones particulares. Recordamos que España, Irlanda y otros países de Europa van reconociendo también a Palestina como un Estado en lo formal, y bueno, entonces Israel va quedando más aislado, mientras también avanza la investigación en la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, Lula da Silva, presidente brasileño, acaba también ayer de retirar su embajador de Israel, con lo cual también las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel han empeorado muchísimo. Todo lo contrario a lo que quiso hacer Milei, que quiere trasladar la embajada a Jerusalén. Así es. Mientras gran parte del mundo va aislando al premier israelí en esta locura, ¿no?, mesiánica, que implica tanta muerte, tanta destrucción de Palestina. Bueno, el mundo va tomando otra postura. Bueno, Milei ahí nos lleva. Te digo algo más que me impactó ayer sobre lo de Rafa. Te agrego una postilla rápida. Nicolás Massot, ¿se acuerda de Nicolás Massot? Sí. Bueno, se pronunció a favor de, o sea, en realidad, en contra de la masacre que está haciendo Israel. Me resultó muy raro porque Massot es un histórico del PRO, alineado más a la política internacional de Mauricio Macri, y sectores alineados históricamente a Israel. Sí, pero lo que está haciendo Israel ya empezó a generar matices incluso dentro de esa línea. Porque la verdad que ya es reconocido internacionalmente como una masacre, como un genocidio. Está empezando a caer condenas sobre Netanyahu y su política bélica. Y supuestamente Rafah iba a ser un sector protegido, claro, al cual se podían trasladar las colonias palestinas para estar a salvo de los bombardeos, y ahora están avanzando sobre Rafah. Me pareció un detalle no menor. También Massot desde la coalición federal. Hacemos coalición federal. Sí, se despegó un poco del PRO, digamos. Se despegó un poco del PRO y va más en la línea progresista, que le lavó un poco la cara al PRO. Progresista me parece un poco mucho. Hay un progresismo de derecha y un progresismo de izquierda. Un día lo vamos a hablar. También tiene un apellido complicado, Massot, una herencia dura, pero bueno. La nueva provincia de Bahía Blanca. Tuvo este cruce con la diputada también fanática pro Israel, Sabrina Ahmechet, que es bastante difícil de digerir todo lo que comenta en general. Así que es difícil de pronunciar. No, la verdad que la verdad que la política argentina está en un momento complicado para tolerar algunos discursos, pero bueno, sí tuvo ese cruce Massot, lo hace bastante interesante. Pero bueno, si quieren, lo último que quería comentar, dos cositas antes de entrar en México. Una, ayer iba a ir Mondino, la canciller, al Senado de la Nación, citada por los senadores para que explique la política exterior de Milei. Los senadores necesitaban esa cuestión. Bueno, al final no fue, pegó el faltazo, argumentando que la prioridad hoy es discutir la ley bases, y bueno, así que Mondino no fue, quedará para otra oportunidad. Nos hubiese encantado que lo haga para justamente escuchar de su boca cuál es la situación. También podemos leer políticamente que Mondino está un poquito más en la cuerda floja. No sé si lo habíamos comentado en las columnas de aquí, pero empieza a haber algunos chisporroteos con ella. Principalmente viene la cuestión por la dificultad que ha tenido en lograr un acuerdo con China respecto del swap. Eso quedó en el aire. Eso, bueno, quedó en el aire. A fin de mes. ¿Se acuerdan que había ido ella con Bausili a China, justamente a ver si China... a poner paño frío sobre el tema de Taiwán. Exactamente. Bueno, China, la verdad, se mantiene intransigente por ahora, no hay novedades. Vamos a tener que pagar, si todo sigue así, 3.000 millones de dólares aproximadamente en junio y otros 2.000 en julio, 5.000 en total en los próximos 2 meses, en estas alicaídas reservas argentinas. Bueno, ahí está la dificultad. Entonces, desde el sector de Caputo y algunos otros sectores del gobierno empiezan a pedir la cabeza de Mondino. Quizá por eso tampoco fue ayer al Senado. Bueno, ¿saben quién se menciona? Lo tiro quizá como para ver si pega una premisa. Se menciona como posible canciller en reemplazo de la señora Mondino. Daniel Scioli. Así es, el ex motonauta, ex vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli. El Pichichi. Se anota ahí en la lista de espera. Buen trabajo en la Embajada de Brasil hizo. Bueno, con ese hándicap, quizá juegue una fichita ahí, a ver si... También se anotaba para ser jefe de gabinete. Bueno, y ministro del Interior. Está como
no me gusta este cargo en el que estoy de turismo y deporte, quiero algo un poquito más. Seguramente lo habrá tomado como un trampolín. De los políticos con peor opinión y dentro de la pública, si se quiere, tiene la imagen negativa más alta dentro de la clase política Daniel Scioli. Evidentemente no da tanto dentro de lo que está bancando ahora ni de lo que lo bancó anteriormente. Bueno, pero ahí anda, y bueno, también Francos es un histórico socio, ¿no? Político de Scioli, perdón, y ahora jefe de gabinete, que quizá se sienta más cómodo también con Scioli. Y bueno, también recordemos que Mondino fue una inversora en la campaña, ella preside un banco, ¿no? Una financiera, un banco, desde Córdoba, y bueno, puso plata en la campaña de Milei, y bueno, le han retribuido con la Cancillería, probablemente eso también tenga un límite, ¿no? En algún momento esos pagos se agotan, se pagan. Y bueno, ahí anda eso. Y lo otro de Milei, para volverse a México, Milei va a ir el sábado a El Salvador, porque Nayib Bukele asume su segundo mandato consecutivo en El Salvador como presidente reelecto, así que Milei va a ir a la toma de asunción del presidente Bukele. Como una anécdota simplemente, recordemos que Milei lo invitó a Bukele a su asunción en diciembre pasado, y Bukele no vino. Tenía que separar la ropa blanca de la de color. Mandó simplemente a su ministro de Economía, Bukele en su momento, presidente de El Salvador. Bueno, y ahora Milei se ve que considera más importante ir él en persona. Bueno, digo esto, ¿no? En un gesto de reciprocidad que en general se pide en las relaciones internacionales. Y en los favores políticos. Sí, sobre todo a quien le conviene, ¿no? Veamos, ¿no? Bukele no quiso venir a Buenos Aires a estar pegado a Milei, en definitiva. Pero Milei sí va a El Salvador a quedar pegado a Bukele. Bueno, ¿no? Son lecturas políticas que podemos ir haciendo de estas visitas internacionales. Bueno, sin más, ahora sí nos metemos en México. México vota este domingo su nuevo presidente o presidenta en este caso. Las dos principales candidatas son mujeres, con lo cual, por primera vez en la historia, inevitablemente México va a tener una presidenta mujer. La principal candidata es la oficialista Claudia Sheinbaum, del partido Morena, el partido denominado Movimiento de Regeneración Nacional, creado por el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum tiene 61 años, es licenciada en física, tiene una maestría en ingeniería ambiental y un doctorado también en ingeniería ambiental, todos por la UNAM. Es especialista en temas ambientales y en transición energética. A su vez, fue una de las galardonadas por el Premio Nobel de la Paz en el año 2007, cuando ese premio se dio a un grupo de expertos de Naciones Unidas respecto de un trabajo respecto de un trabajo sobre el cambio climático. Bueno, entre las ganadoras de ese grupo amplio de investigadores y expertos estaba Claudia Sheinbaum. Bueno, fue secretaria de Ambiente de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno o intendente de la Ciudad de México. Posteriormente tuvo distintos cargos y es la actual intendente o jefa de gobierno de México desde el año 2018, siendo la primera también alcaldesa mujer, y ahora seguramente va a ser la primera presidenta mujer de México. Una consulta breve. Debe ser la primera vez que un físico o una física accede a un cargo tan importante. No recuerdo en Argentina no, salvo algún médico como Ilía, ponele, pero vinculado a la física, la primera vez que escucho. Puede ser que sea la primera vez, la verdad no. Me asombró ese dato, me asombró ese dato. Es todo un dato, sí, es una científica, en realidad su carrera es principalmente académica, llega a la política, si se quiere, en su madurez. Ella se recibe de doctora en ingeniería ambiental en el año 95, con lo cual recién entra en la política pasado el año 2000, así que es más formada en el ámbito académico científico que en la trayectoria política, pero bueno, ya tiene 20 años importantes en la política y se va a convertir en la primera presidenta mujer. Lo damos como un hecho porque bueno, las encuestas le dan entre 10 a 20 puntos de ventaja. En México el voto es obligatorio y concurre usualmente, por lo menos en la última elección del año 2018, un 63% del padrón. Fue a votar un poco menos que lo que hace en Argentina. Ya en su momento López Obrador obtuvo 53 puntos contra 22 del inmediato perseguidor, así que bueno, Morena consolidaría su liderazgo, su hegemonía en México. Vamos a escuchar algunos audios de nuestro invitado de hoy, Aníbal García Fernández, quien es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Primero le preguntamos a él cuáles fueron los principales logros del gobierno de López Obrador. Bueno, son varios logros los principales. Yo diría que están en términos generales concentrados en 3 principales rubros: el social, el político y el económico.
Y creo que uno de los principales sería el de haber sacado o haber reducido la pobreza en el país en un contexto de pandemia, en un contexto de un conflicto internacional como es la guerra en Ucrania y bueno, todo lo que ha venido con este conflicto. En México se redujo del 2020 a la fecha, 2023, que son los últimos datos, se redujo la pobreza en un 16%. O sea, estamos hablando de que alrededor de casi 9 millones de personas salieron de esta condición de pobreza. Y en el caso de la extrema pobreza, salieron 1.7 millones de personas en esta condición. Esto es algo que en términos generales rompe la tendencia. Otro aspecto es la obra pública. Se hizo una nueva refinería, se compró otra en Estados Unidos, se hizo la construcción también del Tren Maya, la construcción del tren transísmico. Y estos últimos dos proyectos son tanto para trenes de pasajeros como trenes de carga y van a beneficiar bastante tanto a la población del sur-sureste del país, que es también la más atrasada. En términos económicos, la economía mexicana también muestra, a pesar de la pandemia, un crecimiento del 3.2% en 2023, del 3.9% en 2022, con lo cual ya estaríamos hablando de que a partir de 2022-2023 ya empieza una fase de recuperación en términos generales. Hay algunos aspectos todavía o sectores de la economía mexicana que no recuperan del todo la fase antes de la pandemia, pero en términos generales ya es una recuperación. El otro aspecto importante también es que México tiene la tasa de desempleo más baja de América Latina, el 2.7% a marzo del 2024. El otro aspecto en términos sociales me parece que es regresar a una situación de un estado social, que es justamente lo que se perdió con el neoliberalismo. Hay ahora programas para adultos mayores, para jóvenes, para campesinos, para estudiantes también del nivel básico y medio superior, que son, digamos, algunos rubros que habían quedado pendientes en los últimos 30 años y que, bueno, habían sido también factores que explicaban en cierta medida el rezago educativo o que incluso expresaban que entre la población joven hubiese una cantidad mayor de desempleo. Sin duda el tema de las deudas estaría en el tema de la seguridad, falta ahí mucho por hacer todavía, sin embargo hay que tener presente que el narcotráfico todavía opera en varias partes del país, sin embargo se atiende con varios programas, no solamente desde una perspectiva de seguridad propiamente, que tiene que ver con las fuerzas militares y policiales del país, sino también se empieza a atacar como un problema de salud, que eso es algo novedoso y no se había hecho en los sexenios anteriores. También hay algunas cuestiones que quedan pendientes en materia económica, en materia social, en materia de reformas constitucionales, pero bueno, hay que tener en cuenta que son 30 años de neoliberalismo y que en 6 años que duró el gobierno de Andrés Manuel es una labor bastante titánica, sobre todo revertir procesos que son históricos de estos últimos 30 años. Bueno, ahí escuchábamos a Aníbal García Fernández, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, dándonos un panorama de los principales logros y situación económica, social, política de México. Repasando algunos de los datos que dio, apenas entre 2 y 3 puntos de desempleo, México el país con menor tasa de desempleo de América Latina. Recordemos que el PBI mexicano es el segundo más importante de América Latina después del de Brasil, aproximadamente es el triple del Producto Bruto argentino. Para que tengamos una idea, teniendo también poquito más del doble de la población o casi el triple de la población argentina. Y esta candidatura de Claudia Sheinbaum con los desafíos de continuar lo que se denomina la cuarta transformación. Ahí le preguntamos a Aníbal, el segundo audio por favor, Corcho, respecto de cuáles son las propuestas de las dos principales candidatas, la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xochitl Gálvez. Bueno, justamente creo que digamos que las principales propuestas o la iniciativa más relevante con respecto a la candidata Claudia Sheinbaum, que es del partido Morena, que es el que actualmente está en el gobierno, es justamente la continuidad del proyecto. Me refiero sobre todo al restablecimiento del Estado en lo social, esto último que estaba mencionando anteriormente,
en recuperar las áreas estratégicas del Estado, como pueden ser áreas en cuestión de energía, en salud, en vivienda, en industria, en el campo también, que se perdieron en los últimos 30 años. Están también el tema de las reformas pendientes, y ese es parte también del programa y de las propuestas que ha hecho la candidata Sheinbaum. Son reformas en materia de energía, que eso se intentó pero no pasó. Una reforma político-electoral también, y una reforma al Poder Judicial. Estas tres necesariamente son constitucionales, y para ello se necesita justamente controlar, o al menos tener la mayoría en 17 congresos de 32 que hay en el país. Por otro lado, la candidata Xóchitl Gálvez, que es de la alianza del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Revolución Democrática, propone una vuelta al pasado, o sea, propone en materia económica, seguir perdiendo estas áreas estratégicas, volver a una fase de privatizaciones, al encarecimiento de la vida, incluso a tener empleos de nuevo sin derechos sociales, o empleos mal pagados, que digamos en términos generales eso ha aumentado mucho más la condición de vulnerabilidad o de pobreza en el país. Que bueno, antes de que llegara el presidente Andrés Manuel, la condición de pobreza rebasaba más del 50% de la población en México. En suma, diría que este proyecto de la candidata Xóchitl Gálvez es una vuelta más al neoliberalismo, que de hecho no comprende todavía el contexto actual nacional, que es un contexto que ya cambió con respecto a la situación que se vivió incluso en 2018 o incluso en la elección del 2012, donde todavía este bloque actualmente opositor todavía tenía o retenía congresos o tenía gobernaturas mayoritarias en el país. Y también no logra entender los cambios profundos que ha habido a nivel internacional, y eso cambia totalmente la situación. Bueno, ahí la segunda parte de nuestro invitado de hoy, Aníbal García Fernández, comentando la situación en México. México que tiene una tasa de inflación anual en torno al 4,5%, para que también lo evaluemos, los indicadores económicos que deja el gobierno de López Obrador. Me da una envidia cuando escucho esas inflaciones. Perdón, inflación anual dijiste. Inflación anual del 4,5%. Menos que la mensual nuestra. La mitad de que la mensual nuestra. Todo el año. Una locura. De Tuvo hecho, una moneda muy potente, se habló mucho del superpeso el año pasado. Ajá. Exactamente, el superpeso, el peso mexicano en relación al dólar se apreció bastante en el sexenio de López Obrador. Pero bueno, queríamos terminar, y no me quiero estirar mucho, sino, bueno, se me va a complicar la estadía en la radio. Quería sobre terminar todo con la producción, acá sí, no hay tanto problema. con un audio de la candidata, ¿no? Hay que conocerle la voz Quiero conocer la voz de la física. a la futura presidenta mexicana, ojalá que La así premio sea. Nobel. Claro, porque una premio Nobel. Cuando la escuchen le va a agarrar alguna nostalgia de años anteriores de Argentina. Imagínense una mujer líder, ¿no? Llenando las plazas en México. Ayer fue el cierre de campaña en el Zócalo, en la plaza principal de la Ciudad de México, con cientos de miles de personas. No bailó ni hizo aplaudiéndola. stand-up, nada de eso. Política clásica. Escúchenla y saquen sus conclusiones. Tengo claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos y que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la justicia con la cuarta transformación de la vida pública. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Tengo claro mi compromiso y mi responsabilidad como la próxima presidenta de México. Antes de terminar, quiero agradecerles a todos y a todas, en particular
a todos los que caminan y han caminado casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo, y que llevan la revolución de las conciencias. Me comprometo con ustedes, con el pueblo de México, a gobernar con humildad, pero con una profunda responsabilidad. Me comprometo a entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México y la dignidad de la República y de la patria. Me comprometo con ustedes a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahí pasaba Claudia Sheinbaum, Todos al Zócalo. Futura presidenta de México. Bueno, ya anunció, ¿no?, que obviamente si gana la elección, que es lo más probable, se va a reunir en el Zócalo. Y bueno, el cierre me interesaba en particular porque convocaba o reafirmaba su compromiso de sostener el legado de Andrés Manuel López Obrador, fundador y líder histórico de Morena. Así que bueno, ahí anda México entusiasmado con esta primera presidenta mujer que va a ganar las elecciones el próximo domingo. Así que bueno, nos tomamos un tiempito más hoy, pero merecía la oportunidad profundizar la situación en el país hermano de Norteamérica. Por un momento pensé que estaba escuchando un discurso en la Plaza de Mayo de Cristina Fernández.